yo ya quería llamarlo la semana pasada porque había publicado un dato muy asombroso, que es que durante la gestión anterior la provincia llegó a invertir, escuchen este dato, 4 pesos con 26 por cada peso invertido por el gobierno nacional en el territorio santafesino. O sea, la provincia invirtió durante el periodo 2015-2019 4 pesos 26, o sea, 4 veces más y un poco más por cada peso que invertía Nación. Actualmente dicha relación, dice el tuit de quien va a hablar ahora, bajó a menos de la mitad. O sea, gastamos menos de 2 pesos o gastamos 2 pesos y pico por cada peso que invierte Nación. Pero hoy ya largó unos números que son muy asombrosos. Tienen que ver con la inversión del gobierno provincial, pero también tiene que ver con la deuda pública provincial y los niveles de gasto e ingreso público. Son muy asombrosos porque la comparación que traza con datos concretos, reales de web provincial, es que el gasto corriente en Santa Fe creció levemente por sobre la inflación y el gasto de capital, o sea, lo que gasta el Estado en asuntos vinculados a la calidad de vida, quedó muy lejos, con una fuerte caída real. Dice, intereses y transferencias son los 2 gastos que más aumentaron. Está en línea el ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Salione. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Connie. Muy bien, gracias por el llamado. No, al revés, gracias por los datos, porque uno vive a tientas en la economía argentina. Y entonces uno todo el tiempo está confundido y no se anima a preguntar y a discutir porque la sensación es que no hay plata. No hay plata, que nos quedamos sin plata, pero vos terminás demostrando que increíblemente la provincia de Santa Fe tiene mucha más plata de lo que dice tener. O de lo que... A ver, contame. La verdad que en estos 2 años, atravesados por la pandemia, muchas veces las comparaciones son un poco odiosas y entonces corresponde no solo mirar en qué se ha gastado, sino también los recursos con los que ha contado el gobierno de la provincia. Porque uno tiende a pensar que en el marco de la pandemia la recaudación cayó abruptamente y en consecuencia el gobierno no tiene recursos para hacer frente a sus gastos. Bueno, la verdad que con los datos oficiales publicados días atrás por el gobierno de la provincia, uno observa que en el 2021 los recursos provinciales, en comparación al 2019, aumentaron en términos reales. A ver, esto es un poco técnico, pero para decirlo más fácilmente, aumentaron más que la inflación. La inflación acumulada entre el 2021 y el 2019 en Santa Fe, según mide el IPC del IPEC. Oficial, digamos, sí. El consumidor del IPEC, exactamente, fue el 112%. Bueno, los recursos tributarios que recauda API aumentaron el 121%. Es decir, le ganaron por 9 puntos a la inflación. Y los recursos tributarios que vienen del gobierno nacional, la coparticipación, más otros que distribuye Nación, aumentaron un 124%. Es decir, le ganaron por 12 puntos a la inflación. Con lo cual, de ahí despejamos uno de los 2 lados del presupuesto, que son los recursos. ¿Santa Fe perdió recaudación por la pandemia? No, le ganó a la inflación. Aumentó su capacidad de gasto en términos reales. En términos reales, disculpame porque esto es importante aclararlo. En términos reales es en valores reales, digamos, sigue teniendo el mismo valor ahí, cuando hablamos de términos reales, no es en términos numéricos solamente. Claro, a ver, Connie, para ser claro, si los recursos hubiesen sido idénticos al 2019, hubiesen tenido que subir un 112%. Bien. Acompañando estrictamente lo que fue el aumento de los precios de la economía, la inflación. Aumentaron más que eso. Quiere decir que tienen más recursos que lo que tuvo el gobernador Miguel Lici en el 2019 para llevar adelante su política de gasto, ¿no? Sin embargo, el gasto es menor. Bueno, ahí vamos al otro componente entonces del presupuesto, el gasto. Y la verdad es que el gasto total ha caído en términos reales, pero particularmente no porque el Estado funcione más barato, los gastos corrientes, que normalmente son los gastos de funcionamiento del Estado, no. Sí. El gasto ha caído porque se dejó de invertir, o dicho de otro modo, se invierte mucho menos que lo que se invertía en el año 2019. Fíjense que en el gasto de capital, lo que es la inversión pública provincial, sí, el aumento 2021 contra 2019 fue el 36% en pesos. Sin embargo, la inflación fue del 112% y los recursos aumentaron, como decía recién, más o menos el 120%. ¿Qué significa eso? Que el gobierno, a pesar de que los recursos acompañaban la inflación, la inversión
no lo hizo. La inversión quedó muy rezagada. O sea que porque es importante marcar esto. Respecto a 2019, el gobierno solo aumentó un 36% de gastos de capital, de inversión. Así es. Y además tuvimos una inflación del 113. Sí, 112. 112. O sea que no solamente que se invirtió menos, sino que además, se invirtió mucho menos que la inflación. Es absurdo. Absolutamente, claro. Ahora, evidentemente, hay otros componentes del gasto que, a diferencia de la inversión, sí crecieron fuertemente. Las transferencias del sector privado, lo que llamamos los recursos que el gobierno le entrega sin contraprestación a alguien, digamos, ¿no? Por ejemplo, transferencia, no hay contraprestación. Cuando uno paga una remuneración, la contraprestación es laboral. Cuando uno paga la obra, la contraprestación es la obra. Cuando compra un equipo, la contraprestación es el equipo. Cuando transfiere a un tercero, es porque no hay contraprestación. Bueno, las transferencias corrientes del sector privado en el 2021 crecieron un 212% respecto del 2019. Y los intereses por la deuda pública crecieron un 234%. Son los dos componentes del gasto que más aumentaron en la actual gestión de gobierno respecto del anterior. O sea que le dimos más guita desde el Estado a los privados para, no sé, supongo acá van los plazos fijos, ¿no? ¿Qué es lo que... los plazos fijos? No, pues los plazos fijos son inversiones financieras, no aparecen acá. ¿Y qué son aparecen como una inversión. ¿Y qué son las transferencias corrientes al sector privado? Dame un ejemplo. Sí, aquí podemos tener, por ejemplo, boleto educativo gratuito, es una transferencia. Billetera Santa Fe, es una transferencia. Son seguramente dos de los componentes más importantes. Por supuesto, la asignación... No se llama asignación universal en el caso de la provincia, alguna tarjeta social. La tarjeta de ciudadanía, digamos, ¿no? Planes sociales. Pero bueno, son gastos en donde el Estado no recibe una contraprestación. Y aquí son transferencias corrientes, en donde normalmente la economía hace la distinción entre lo corriente y lo de capital, pensando que lo corriente es para mejorar el hoy. El gasto de capital es para mejorar el futuro. Cuando uno deja de hacer gasto de capital y hace más gasto corriente, está pensando mucho más en el presente que en el futuro. Hay un dato que a mí me asombra de ese cuadro, que es que las remuneraciones bajaron sensiblemente 95% respecto a la inflación. O sea, hay prácticamente me dijiste un 112 acumulado de inflación. Las remuneraciones apenas aumentaron el 95%, con lo cual hay un 17% de diferencia, digamos, en torno a remuneraciones. Perdió el 17% la masa salarial del Estado. A ver, dentro del gasto corriente, el que más se retrasó es precisamente el gasto en remuneraciones y en jubilaciones. Aquí no aparece en el gráfico, pero también sucedió lo mismo. Y obviamente los gastos corrientes que más crecieron son los que marcaba recién. Las transferencias y el pago de intereses por la deuda, ¿no? Es así. O sea que estamos con una buena cantidad de recursos, pero estamos con un nivel de gasto de capital, de inversión, mucho menor al que debía o debería tenerse por el nivel de recursos que tenemos. Claro, e incluso un nivel de inversión muy por debajo de lo que el presupuesto que se le aprueba anualmente al Poder Ejecutivo le permitía. Digo, la famosa subejecución del gasto de capital. Digo, el gobierno no invirtió porque no tenía presupuesto o no invirtió porque no tuvo vocación de hacerlo. Es esto segundo, porque el presupuesto le permitía invertir mucho más. Digo, por ejemplo, un número muy concreto, inversiones en seguridad interior. El gobierno tenía disponible en el 2021 7.346 millones de pesos. Invirtió el 29,85% de eso, apenas, 2.193 millones. Vuelvo a repetir los números. Disponía 7.300 millones para hacer inversiones en seguridad y utilizó 2.200, números redondos. Para no entiendo. Uno de cada 3 pesos. ¿Y los otros 2 pesos dónde fueron? Quedaron sin utilizar. O sea que quedan en la cuenta, en la caja general y digamos en busca de intereses. Si son un recurso afectado, ese recurso no gastado en 2021 pasa a estar disponible en el 2022. Si es un recurso de libre disponibilidad, pasa directamente al Tesoro Provincial, a la Casa General. Mira, como si estuviese escuchando esta conversación, acaba de hacer declaraciones Omar Perotti.
Dice, nos hubiese gustado tener una reserva para pagar el crédito que tomó la gestión anterior. Hubo que generar ahorros para pagar el crédito. Estamos pagando obras anteriores. A ver, con esto quiero ser muy claro. Siempre se habla de la pesada herencia. Digo, la herencia que dejó el gobernador Vitti, claro que fue pesada. 130.000 millones de pesos por cobrar, por los fallos de la Corte Suprema. Nosotros siempre lo decimos, por cada peso a pagar que tenía la actual gestión, tenía entre 4 y 5 por cobrar. Eso no le pasó a ningún gobernador en Argentina que asumió en el 2019. Ningún gobernador asumió con mucho más dinero por cobrar que por pagar. Y la verdad, el Estado tiene una continuidad institucional, y si uno se remonta al 2007, a nosotros también nos hubiese gustado que nos dejaran los fondos para pagar los créditos que el peronismo había tomado en la provincia para privatizar el banco, por ejemplo. Porque durante la gestión de Luis Wiener se pagaron dólar tras dólar cada uno de los vencimientos de deuda con el Banco Mundial que Santa Fe había tomado, no para hacer obras, como es el préstamo del cual está haciendo referencia el gobernador Perotti, sino para privatizar el banco. Ahora, Perotti viene diciendo de manera casi reiterativa, y yo creo que se va desgastando en el discurso, lo de la pesada herencia. En términos reales, entre vos, lo que vos estás contando, que es el nivel de aumento de ingreso por encima de la inflación, y en términos de previsión de recursos para pagar la deuda, ¿cuán afectada está digamos, la caja provincial para pagar la deuda? No, la caja provincial puede pagar la deuda sin ninguna dificultad, precisamente por tener una acumulación de recursos que supera largamente los vencimientos de la deuda. A ver, en esto no hay nada por inventar, Connie. Los ratios que se utilizan en las finanzas públicas para medir la solvencia están estandarizados. Alguno puede usar uno, otro puede usar otro, pero no hay mucha ciencia, ¿no? Están los ratios que hace la ley de responsabilidad fiscal, los que usan la calificadora de riesgo. Fíjese que Santa Fe, el límite que establece la ley de responsabilidad fiscal entre los servicios de la deuda y el presupuesto anual es del 15%. Lo dice, nunca te endeudes de manera tal que tu servicio de la deuda a pagar superen el 15% de tus recursos, porque si haces eso, estás comprometiendo seriamente la finanza del nivel de gobierno de que se trata. ¿Y cuánto tenemos? El 1, el 2, el 3, según el año. O sea que... A ver, Connie, quiero ser más claro todavía. Todas las provincias que emitieron deuda en el mercado de capitales durante el periodo de la presidencia del ingeniero Macri, todas las provincias renegociaron esa deuda entre el 2020 y el 2021 en el marco del paraguas que ofrecía la renegociación nacional, porque entendían que era impagable. ¿Qué provincia no lo renegoció? Santa Fe. ¿Quién lo decidió? El gobernador Perotti, el ministro Agosto. ¿Por qué decidieron no renegociar la deuda con Santa Fe? Porque era muy baja. Santa Fe no renegoció su deuda y lo decidió el actual gobierno porque entendió que era una deuda baja y que no era necesario hacerlo. Entonces, digo, ¿cómo le dicen en términos jurídicos a confesión de parte? Relevo de prueba. Digo, el propio gobierno actual decidió no renegociar la deuda porque entendió que era muy baja. De todas maneras, lo que queda claro es que lo que se sacrificó en estos últimos 2 años fue el gasto de capital, o sea, el nivel de inversión, y las remuneraciones y las jubilaciones. Digamos, los que fueron pagando el ahorro son la inversión pública, y todo aquello que nos ofrece un futuro mejor, y las remuneraciones y jubilaciones. Sí, el gasto corriente acompañado de inflación, es decir, no hubo un achicamiento del gasto de funcionamiento del Estado, hubo un achicamiento de aquellas obras que nos permiten proyectar un mañana mejor. Y de las remuneraciones, digo, en ese contexto, porque perdieron... Y de las remuneraciones, efectivamente, que perdieron contra la inflación en el acumulado 2021 contra 2019. ¿Sí? Vos fuiste ministro de Economía y a vos te tocó afrontar todas las paritarias de los años 2015 a 2019. ¿Qué sentís cuando te dicen que por ejemplo, dirigentes sindicales como Jorge Hoffman, que en realidad el ajuste salarial se produjo entre 2015 y 2019 y que ellos ahora están tratando de no perder frente a eso? A ver, durante esos años habíamos logrado establecer en Santa Fe una cláusula que es muy conocida por los trabajadores de Estado, por los maestros,
por los enfermeros, los policías, que era la famosa cláusula gatillo, en donde le daba la tranquilidad al trabajador y su salario se incrementaba automáticamente de la mano de la inflación. Ninguno quiere vivir en una economía inflacionaria, lamentablemente en Argentina desde hace largos años eso viene sucediendo, y la inflación, uno de los principales problemas que genera es el desacople entre la evolución de los ingresos de las personas y de los precios de los bienes y los servicios que las personas compraban. Bueno, la cláusula gatillo venía a eliminar esa incertidumbre y darle una tranquilidad al trabajador que la ha perdido en el 2020, la ha perdido en el 2021 y tampoco logró recuperarlo en este 2022. Generalmente se negocian paritarios sin tener certeza de cuál va a ser la inflación del periodo, y recién cuando se supera la pauta negociada, se sientan las partes a volver a conversar sobre el particular, pero el trabajador durante este periodo de tiempo tiene mucha incertidumbre. Bueno, la cláusula gatillo precisamente lo que permitió es que no hubiera pérdida de poder adquisitivo del salario de los maestros, de los enfermeros, de los médicos, de los policías y de los trabajadores de la administración central, por supuesto. Y definitivamente hemos tenido una reducción sensible de todo lo que tiene que ver con inversión pública, ¿no? Que fue aquel Twitter que publicaste el 23 de marzo. Hemos reducido casi a la mitad lo que ponemos por cada peso que nos llega de Nación. Claro, a ver, la verdad es que en Santa Fe, en cualquier provincia, ¿no? Pero estamos focalizando la mirada en la Santa Fe, hay inversión pública del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. En este último caso es muy difícil consolidar la información de todos los municipios. Pero sí tenemos el dato. ASAP publica el dato de cuánto invierte Nación en nuestra provincia, y el gobierno de la provincia, con cierto rezago, publica el dato de cuánto invierte por periodo de tiempo. Bueno, uno compara. En su momento, de la inversión que se hacía en Santa Fe, era mucho más relevante lo que hacía el gobierno de la provincia que lo que hacía el gobierno de la Nación. En este último tiempo la cosa ha venido cambiando. El gobierno de la Nación empieza a asumir un rol más importante y empieza a retirarse parcialmente el gobierno de la provincia. Gonzalo, gracias por el contacto, muy amable. Por gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias. Gonzalo Salione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, docente de la Universidad de Rosario, poniendo blanco sobre negro, un tema que es bastante complejo, porque siempre está a merced de las interpretaciones y también de las mentiras. El problema es cuando agarrás las planillas, ¿no? Lo que se llaman los datos fácticos. Le ganamos escuchen este dato, porque esta es la síntesis. Le ganamos en ingresos por más de casi el 10% a la inflación. O sea, Santa Fe le ganó en ingresos a la inflación. Una cosa prácticamente imposible de creer. Le hemos ganado en un 10% en impuestos, todo recaudamos un 10% más que la inflación. Los salarios perdieron un 17% respecto a la inflación en la provincia de Santa Fe, por lo menos el monto real que se le destina a los salarios. Y la obra pública apenas aumentó un 36% en dos años, mientras la inflación fue de 112. O sea, hemos perdido respecto a la inflación casi un 70% de inversión pública. A todo esto, la provincia no para de gastar en cuestiones que están directamente relacionadas con transferencias corrientes al sector privado, y le ha ganado brutalmente la inflación en todo lo que tiene que ver con rentas de la propiedad. O sea, tenemos mucha más guita, gastamos mucho menos, o por lo menos gastamos mucho menos en lo que deberíamos gastar, que es obra pública y en remuneraciones. Ahí, de algún modo, todo cobra sentido. Todo lo que venimos contando cobra sentido. ¿Por qué los hospitales están como están? Porque invertimos menos. ¿Por qué las escuelas están como están? Porque invertimos menos. ¿Por qué la seguridad está como está? Porque, lo acaba de decir Saglione, el año pasado invertimos apenas un 29% de los recursos que teníamos para seguridad. Teníamos más de 7.000 millones, gastamos 2.000. Y te encontrás con un gobernador que dice: me hubiese gustado tener la economía del gobierno de hace 2 años para poder... Pero la deuda te afecta en un 1% anual a tu presupuesto, no en un 20%. Entonces digo, con los números en la mano, la pregunta es: ¿en qué están gastando, muchachos? ¿Para qué guardan la plata? Tienen mucha guita, le ganaron a la inflación como ninguno de nosotros pudo. Le sacaron a los jubilados, a los docentes, al personal policial, le sacaron a todo el mundo que labura para el Estado. Sin embargo, aumentaron los gastos corrientes. Y sin embargo,
Y sin embargo gastan menos. Gastan menos en obra pública. La verdad es que es una situación muy poco comprensible. Huele mucho a neoliberalismo, mucho a neoliberalismo. Digo, a propósito de una discusión que tuve con un amigazo de toda la vida, peronista, que me encontré otro día y me dijo, vos estás alentando el frente de frentes, estás alentando al encuentro de la derecha. Digo, ¿hay algo más de derecha en términos políticos y de políticas públicas que la gestión de Omar Perotti? ¿Se encuentra en el escenario de la vida económica de esta provincia algo más, entre comillas, porque yo estoy cansado de dividir al mundo entre derecha e izquierda, me parece que es una división absurda? ¿Hay algo más reaccionario, conservador, más impopular que guardar guita mientras se bajan los gastos en salud pública, en educación, en seguridad? No hay una cosa más conservadora. Y vos lo votaste a Perotti y vos lo seguís defendiendo a Perotti y en algunos casos vos seguís siendo funcionario de Perotti. Y me venís a correr por izquierda a mí. Me acusás de ser la derecha a mí. Hoffman, vos me decís la derecha a mí cuando permitiste que a tus trabajadores les robaran el 17% de la masa salarial entre 2019 y 2022. Nada, a veces la vida habla por sí misma, digo, me parece que los números están en la mesa y queda claro que en Santa Fe hubo un ajuste brutal y que queda claro que en Santa Fe se dejó de hacer lo que se estaba haciendo y queda claro que en Santa Fe importa más guardar la guita que invertirla en cuestiones sociales. Así, obviamente, siempre va a crecer la pobreza. Siempre va a crecer la pobreza y van a crecer las inequidades. ¿Está? Me parece que está bueno mostrarlo y el que se encarga de hacerlo es alguien que a mí me parece que tiene la palabra imposible de discutir, que fue, como escuchamos recién, Gonzalo Saliori.